Tema 8. Psicología política. Parte 1. Introducción y delimitación de la psicología política. Definición y objeto de estudio. La psicología política se constituye como una subdisciplina de la psicología social aplicada, orientada al análisis científico de la interacción bidireccional entre los procesos psicológicos, cognición, motivación, emoción, rasgos de personalidad y los fenómenos políticos, ideología, dinámicas de poder, movimientos sociales, instituciones y comportamiento electoral. Su propósito medular es descifrar por qué los ciudadanos y los líderes políticos piensan, sienten y actúan de la manera en que lo hacen en el espacio público. El comportamiento político. El comportamiento político excede el simple acto formal de votar. Comprende cualquier acción, actitud u orientación dirigida a influir de forma directa o indirecta en los resultados políticos, la distribución de recursos o la legitimación e impugnación del orden socioestructural vigente. La psicología política aborda este comportamiento desde un prisma multinivel, analizando desde el plano individual, rasgo de personalidad, hasta las estructuras macrosociales, sistemas de dominación y socialización hegemónica. Parte 2. La personalidad autoritaria. El estudio del autoritarismo representa uno de los pilares fundacionales históricos de la disciplina, evolucionando desde interpretaciones psicodinámicas post-Segunda Guerra Mundial hacia aproximaciones cognitivas y psicosociales modernas. Enfoque clásico. Adorno, Frenkel, Brunswick, Levinson y Sanford, 1950. A raíz del ascenso del fascismo, el grupo de investigación de Frankfurt Berkeley desarrolló el constructo de la personalidad autoritaria, operativizado a través de la célebre escala F, pues F de fascismo. Bajo una fuerte influencia de la teoría psicoanalítica freudiana, postularon que el autoritarismo era un rasgo de personalidad patológico profundo, forjado en la infancia debido a estilos de crianza rígidamente punitivos, fríos y sobreprotectores. El niño, incapaz de canalizar la hostilidad hacia sus padres poderosos, reprimía ese resentimiento y lo proyectaba en la edad adulta hacia exogrupos vulnerables o minorías, antisemitismo, xenofobia, manifestando al mismo tiempo una sumisión ciega hacia las figuras de autoridad legítimas. Críticas, pues que el modelo clásico recibió severas impugnaciones metodológicas por sesgo de aquiescencia en la escala F y por su sesgo ideológico, al asumir que el autoritarismo era un fenómeno exclusivo de las facciones de extrema derecha. La reformulación psicosocial. El autoritarismo de derechas. RWA. Right Wing Authoritarianism. De Bob Altemeyer. Para subsanar las deficiencias previas, Bob Altemeyer, 1981-1966, reformuló el constructo despojándolo de la teoría psicoanalítica y resituándolo bajo el marco de la teoría del aprendizaje social. Altemeyer definió el autoritarismo de derechas no como una patología clínica, sino como una actitud social o covariación de tres covariables actitudinales estrechamente unidas. Sumisión autoritaria, agresión autoritaria y convencionalismo. La sumisión autoritaria es la tendencia a someterse y acatar de forma crítica las directrices de las autoridades legítimas establecidas en la sociedad. La agresión autoritaria, la propensión a la hostilidad, el prejuicio y la agresión física o verbal hacia personas o colectivos desviados, minoritarios o disidentes, siempre que dicha agresión se perciba respaldada o legitimada por las figuras de autoridad. Y convencionalismo, una adhesión rígida y dogmática a las normas sociales, morales y tradicionales aprobadas por las costumbres vigentes y las autoridades establecidas. Nota conceptual. El término derechas, right wing, en el RWA, no alude necesariamente al espectro político partidista tradicional,
sino a la predisposición a defender el orden social establecido y las jerarquías de autoridad vigentes. El autoritarismo de izquierdas, Left-Wing Authoritarianism, LWA. Altemeyer y autores contemporáneos como Conway o Van Hill exploraron la existencia teórica del autoritarismo de izquierdas. El LWA comparte la estructura psicosocial del autoritarismo, sumisión, agresión y convencionalismo, pero dirigido a la destrucción del orden tradicional vigente y a la sumisión absoluta hacia autoridades de corte revolucionario o movimientos radicales anticapitalistas. Parte 3. La teoría de la dominancia social, TDS, formulada por Jim Sidanius y Felicia Prato, 1999. La TDS postula que todas las sociedades humanas con excedente económico tienden de manera natural a organizarse en torno a sistemas de jerarquía grupales, donde un grupo dominante monopoliza el estatus, el poder y los recursos materiales, mientras que los grupos subordinados sufren discriminación y privaciones. Los tres sistemas de estratificación universal. Según la TDS, las jerarquías basadas en grupos se estructuran en tres ejes fundamentales. Sistema de edad, Age System. Los adultos y ancianos ejercen un poder y estatus superior sobre los niños y jóvenes. Sistema de género, Gender System, históricamente manifestado como patriarcado, donde los varones detentan un acceso desproporcionado al poder político y económico. Sistema de set arbitrario, Arbitrary Set System, jerarquías basadas en distinciones socioculturales construidas e inherentemente maleables, tales como la raza, la etnia, la clase social, la religión o la ideología política. Es el sistema más violento y propenso a generar conflictos a gran escala. Orientación a la dominancia social, SDO, Social Dominance Orientation. La variable psicológica central de este modelo es la orientación a la dominancia social. Se define como el grado en que un individuo desea, apoya y legitima la existencia de jerarquías sociales basadas en grupos y la dominación de los grupos inferiores por parte de los grupos superiores. En revisiones recientes, la SDO se subdivide en dos componentes. SDO Domination, o sea, SDOD, que sería la preferencia por el uso activo de la fuerza y la opresión sistémica para mantener la superioridad del propio grupo. Y por otro lado, la SDO igualitarismo, SDO-E, grado de rechazo a la igualdad intergrupal. Los sujetos altos en esta dimensión se oponen a políticas de redistribución u oportunidades equitativas. Mitos legitimadores. Para asegurar la estabilidad del sistema sin recurrir constantemente a la fuerza física, las sociedades producen mitos legitimadores, un corpus de valores, actitudes, creencias y doctrinas ideológicas compartidas que justifican moralmente las prácticas sociales distributivas. Se clasifican en dos tipologías contrapuestas. Mitos legitimadores projerárquicos, Hierarchy Enhancing, HE, que serían ideologías que promueven, justifican o estabilizan la desigualdad social y la subordinación de unos grupos sobre otros. Ejemplos, pues racismo, sexismo, meritocracia radical, chauvinismo nacionalista, darwinismo social y libre mercado desregulado. Y por el otro lado, pues mitos atenuadores de la jerarquía, que sería Hierarchy Attenuating, HA. Ideologías y discursos que desafían la opresión intergrupal y buscan promover la equidad y los derechos universales. Ejemplos, pues derechos humanos, feminismo, socialismo democrático, multiculturalismo, universalismo y doctrinas de justicia social. Asimetría comportamental,
La TDS propone que las jerarquías se perpetúan porque los miembros de los grupos dominantes y subordinados despliegan comportamientos diferenciados, asimétricos. Destaca el fenómeno del autodebilitamiento, self-debilitation, donde los propios sujetos de los grupos oprimidos asimilan los mitos legitimadores pro-jerárquicos del opresor, cooperando de manera inconsciente con su propia subordinación. Por ejemplo, mostrando un sesgo exogrupal favorable hacia el grupo dominante. Parte 4. El modelo de procesos duales en psicología política. El avance sintético más crucial de la psicología política contemporánea fue desarrollado por John Duckett en 2001 a través de su modelo de procesos duales, Dual Process Model. Duckett integró el RWA y la SDO, demostrando que, lejos de ser constructos redundantes, representan dos trayectorias ideológicas e independientes que conducen al prejuicio y a las actitudes políticas, enraizadas en diferentes visiones del mundo y motivaciones nucleares. Un estilo de crianza punitivo, pues genera que se vea el mundo como un lugar peligroso. Entonces la meta pues sería seguridad, orden. Eso da lugar al RWA y como consecuencia pues a prejuicio hacia grupos disidentes. Luego, un estilo de crianza frío, pues el mundo se ve como una jungla competitiva. La meta sería poder, dominio, eso nos lleva al SDO y pues a prejuicio hacia grupos subordinados. La ruta del RWA, dimensión del orden social. Socialización temprana, vinculada a un entorno familiar caracterizado por un estilo de crianza punitivo, estricto y autoritario. Visión del mundo. El sujeto internaliza un esquema cognitivo de el mundo como un lugar peligroso, caótico y amenazante para la estabilidad colectiva. La meta motivacional pues sería la búsqueda imperativa de seguridad, cohesión social y estabilidad. Y el resultado político, pues emergencia de altos niveles de RWA. Este perfil predice prejuicios orientados hacia exogrupos percibidos como una amenaza al orden o a la moral tradicional, por ejemplo, manifestantes, minorías religiosas, disidentes o criminales. La ruta del SDO, la dimensión de la competencia por recursos. Socialización temprana, vinculada a una crianza caracterizada por la frialdad afectiva, falta de empatía y competitividad instrumental. La visión del mundo, pues el sujeto desarrolla un esquema cognitivo de el mundo como una jungla competitiva, regido por la ley del más fuerte, donde los recursos son finitos y ganar implica subordinar al otro. La meta motivacional pues sería búsqueda implacable de poder, control, éxito económico y dominio intergrupal. Y el resultado político, pues emergencia de altos niveles de SDO. Este perfil predice prejuicios orientados hacia exogrupos de bajo estatus u objetivamente desfavorecidos, por ejemplo, personas en situación de pobreza, beneficiarios de ayudas sociales o inmigrantes económicos. Parte 5. Socialización política. La socialización política es el proceso continuo y longitudinal a lo largo de todo el ciclo vital, mediante el cual los individuos adquieren sus orientaciones cognitivas, afectivas y valorativas respecto al sistema político y su rol dentro de él. Los agentes de socialización: la familia, la escuela, el grupo de iguales y los medios de comunicación y redes sociales. Pues la familia es el agente primario y estructural más potente. Actúa como el primer filtro ideológico y existe una correlación empírica robusta entre la identificación partidista de los padres y la de los hijos en etapas tempranas. Esta transmisión puede ser directa, pues mediante conversaciones explícitas, o indirecta, mediante observación de estilos de vida y valores cotidianos. La escuela introduce al individuo en el plano institucional extrafamiliar,
Promueve los valores cívicos oficiales, el respeto a los símbolos patrios, la obediencia a las leyes y los rudimentos del funcionamiento democrático. El grupo de iguales, peers, adquiere una relevancia crítica durante la adolescencia y juventud. El deseo de conformidad grupal puede consolidar o desviar al sujeto de la herencia ideológica familiar. Los medios de comunicación y redes sociales actúan de forma masiva en la modernidad a través de procesos psicosociales como el establecimiento de la agenda setting, y el encuadre, framing, moldeando qué temas son prioritarios para la opinión pública y cómo deben ser interpretados evaluativamente. Parte 6. La conducta de voto. Un enfoque multidimensional. Para explicar las motivaciones subyacentes al sufragio electoral, la ciencia política y la psicología social han desarrollado 3 macromodelos teóricos clásicos: el enfoque sociológico, el psicológico y el modelo de elección racional. Pues el enfoque sociológico. La escuela de Columbia Lazarsfeld, 1944. Sintetizado en la máxima, una persona piensa políticamente como es socialmente. Este enfoque postula que el voto es una variable dependiente del grupo socioestructural de pertenencia al elector. Los principales predictores son la clase social, la afiliación religiosa y el lugar de residencia, rural versus urbano. El grupo ejerce una presión normativa constante que homogeneiza el voto. Si un sujeto sufre presiones cruzadas, por ejemplo, pertenecer a una clase social alta, pero estar adscrito a una minoría religiosa tradicionalmente progresista, tiende a retrasar su decisión de voto o a abstenerse. El enfoque psicológico. La escuela de Michigan, Campbell, Converse, Miller y Stokes, 1960. Este enfoque desplaza el foco desde las variables sociológicas externas hacia los estados psicológicos internos del elector. Introduce la herramienta explicativa del embudo de la causalidad, Funnel of Causality. Identificación partidista. Es el eje vertebrador del modelo. Se conceptualiza como un apego afectivo e identitario duradero y a largo plazo hacia un partido político específico desarrollado en la socialización temprana. Este apego funciona como un sesgo perceptivo o filtro cognitivo que determina cómo el elector evalúa los estímulos de la campaña a corto plazo. Factores a corto plazo, situados en la boca estrecha del embudo: atractivo personal de los candidatos, debates de actualidad, escándalos de corrupción. Estos factores matizan o activan el voto definitivo, pero siempre condicionados por la fuerza de la identificación partidista previa. Y el modelo de elección racional de Anthony Downs, 1957. De raíz puramente económica, este modelo postula que el votante es un actor racional egoísta que busca maximizar de forma exclusiva su utilidad personal. El elector realiza un análisis de coste-beneficio de los programas políticos, emitiendo su sufragio hacia el partido que considere que le reportará mayores beneficios materiales o económicos directos. Introduce el concepto de voto retrospectivo, donde el ciudadano premia o castiga al gobierno saliente, evaluando de forma pragmática la evolución de la economía general y personal durante la legislatura. Parte 7. Otras formas de participación política. Los ciudadanos disponen de canales de acción política más allá del voto regular para manifestar sus demandas e influir en el sistema institucional. Participación convencional. Son aquellas acciones institucionalizadas, legalmente amparadas y formalmente reguladas por el sistema democrático de un país.
Su propósito es influir en los procesos de toma de decisiones desde dentro de los márgenes institucionales del Estado. Ejemplos, pues afiliarse a un partido político, asistir a mítines electorales oficiales, realizar donaciones financieras a campañas, contactar formalmente con representantes políticos locales o firmar iniciativas legislativas populares oficiales. Participación no convencional. Engloba todas aquellas acciones políticas colectivas de naturaleza extrainstitucional que desafían los canales formales y legales tradicionales de los sistemas de representación. Buscan llamar la atención mediática y forzar la negociación gubernamental mediante la interrupción de la normalidad social o económica. Ejemplos, pues manifestaciones callejeras de protesta, huelgas generales, boicots comerciales dirigidos a corporaciones, sentadas masivas, ocupación de edificios públicos, cortes de carreteras, huelgas de hambre o acciones de desobediencia civil pacífica. El impacto de la participación digital online. La emergencia del ecosistema digital ha reconfigurado los patrones de movilización política en el siglo XXI. La red democratiza el acceso a la movilización abaratando los costes de organización. Permite la difusión viral de contrainformación y la coordinación descentralizada e inmediata de movimientos sociales masivos a nivel global. No obstante, la psicología política analiza críticamente este fenómeno, advirtiendo del peligro del activismo de salón, slacktivism o clicktivism, donde las acciones superficiales de bajo coste en redes sociales, como compartir un hashtag o dar un like, sustituyen de manera desadaptativa el compromiso real político y comunitario en el espacio físico. Vale, y conclusiones del tema 8. El compendio de la psicología política demuestra que el comportamiento del ciudadano no puede entenderse de forma aislada a partir de impulsos puramente individuales o de determinismos puramente económicos. La conducta pública es el resultado de una compleja red psicosocial donde la personalidad ideológica, RWA y SDO, condicionada por visiones del mundo específicas y moldeadas por los canales de socialización clásicos y digitales, interactúa con variables sociológicas e identitarias estructurales para determinar la dirección del voto y los niveles de compromiso participativo en la sociedad contemporánea. Vale, y hemos acabado el tema 8.